Bueno, muchachas, vamos entonces a comenzar. Vamos primeramente, como siempre debe ser, vamos a ponernos en la presencia del Señor, ¿ok? Gracias, amado Padre, te damos, mi Dios, porque ha sido por tu amor y tu misericordia que nos hemos podido reunir esta noche. Te quiero dar gracias, mi Dios, porque nos has regalado, nos has dado esa alegría de que podamos compartir los hermanos en tu presencia, de que podamos tener estas conversaciones, Señor, para tu gloria, que nos edifiquen y que esta noche de nuevo, Señor, podamos entrar en el ministerio de tu palabra. Dios Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que seas tú llenándonos de sabiduría y haciéndonos, Señor, entender, Padre, que podamos conocer el misterio de tu palabra, Señor, que se nos revele a la luz de tu sabiduría, Señor, lo que es el predicar tu palabra, lo que significa, Señor, que nosotros seamos llamados para compartir la verdad de tu Evangelio Jesucristo y que seamos, Señor, ministros de tu palabra en esta vida. Te quiero dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Hoy, como les había comentado desde hace 2 jueves, vamos a comenzar a tratar algo de mucha importancia porque es poder entender en realidad la importancia no solamente del estudio de la palabra, sino de lo que es el saber compartir cuál es el mensaje de Jesucristo, ¿ok? Poder compartir, lo podríamos llamar evangelizar, predicar la palabra, como el Señor lo habló en Marcos 16 o en Mateo 28, lo que es la gran comisión. Nosotros tenemos que de una forma efectiva poder compartir con los demás lo que Jesucristo vino a hacer a nuestra vida, lo que Jesucristo vino a hacer en su ministerio en la tierra. Y es necesario que en el poder del Espíritu Santo nosotros podamos entender muchas cosas que nos son necesarias para poder compartir el mensaje de Jesucristo. Porque he escuchado a muchas personas, por poner un ejemplo, que cuando comienzan a hablar de Jesucristo, comienzan a decir muchas cosas que son ciertas, que están en su palabra. Pero cuando la intención es que tú vayas a evangelizar, cuando la intención es que tú vayas a compartir cuál es la buena nueva, como se llama, o cuál es el mensaje de Jesucristo, no saben cómo hacerlo. No conocen cuáles son los puntos importantes a desarrollar. No saben cómo presentar simplemente el evangelio a las personas. Hay algo que es muy cierto y que es muy poderoso, que cuando una persona, por ejemplo, está comenzando, dando los primeros pasos en el Señor y no conoce de esto, me dicen, oye, pero ¿de qué puedo hablar si ni siquiera todavía he tenido oportunidad de leer un evangelio, de leer la Biblia, la palabra? Entonces yo siempre les digo, comienza por compartir con las personas qué ha hecho Dios en tu vida, cómo ha cambiado, cómo ha transformado tu vida, cómo fue el antes y cómo es el ahora. Pero entonces en esta noche vamos a comenzar ya a poder entender efectivamente lo que es el Evangelio, lo que Jesucristo vino a enseñarnos como su palabra. Y para esto los quiero invitar que vayamos, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 3, porque, por supuesto, apartando los apóstoles y todos los grandes hombres y mujeres de Dios a través de la historia que han predicado la palabra, que han compartido la palabra, por supuesto no existe nadie jamás que haya dicho lo que es el Evangelio, el poder de Dios como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, yo quiero que comencemos, como les digo, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Leo la palabra del Señor para que podamos entrar ya en contexto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
no te maravilles, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjense que Jesús comienza hablando y nosotros podemos correr el gran riesgo de pensar que como conocemos este pasaje, los que lo conozcan, podemos decir, ah, bueno, ese pasaje ya lo conozco, ya yo me sé eso, como podríamos decir normalmente, ¿no? Ya yo me conozco todo ese pasaje. Lo que debemos entender es que aquí hay mucho que Jesús en estas palabras nos está enseñando del cómo nosotros efectivamente debemos evangelizar y predicar su palabra. Y este mensaje va dirigido tanto a los que nunca en su vida han leído la palabra, a los que tienen muy poco conocimiento, como a aquellos que decimos, no, ya yo solo conozco desde hace muchos años. Necesitamos entender lo que es la naturaleza de esta conversación para ver lo que Jesús le quiere explicar a Nicodemo. Ahora, fíjense, para poder entender mejor, vamos a ponernos en contexto. Fíjense que dice que Nicodemo era uno de los principales de los fariseos. Nicodemo pertenecía al sumo Sanedrín. Eso significa que él era de la élite, de la casta más alta, de los más ancianos, de los mejores, entre comillas, que conocían todo el Antiguo Testamento. O sea, era un maestro. Y dentro de toda la conversación que él tiene con Jesús, y ya después lo vamos a leer, Jesús le dice, y tú dices que eres maestro de Israel y no entiendes mis palabras. Entonces fíjense cómo nosotros al momento de que vamos a compartir el evangelio, no es solamente hablar, por decir algo, sino como Jesús nos lo está haciendo ver aquí en sus palabras, es saber qué decirle a las personas para que puedan entender, número uno, y se lo voy a decir de la forma más sencilla, que existe una persona que está perdida, que está condenada y que necesita un salvador. Y número dos, que ese salvador existe y ese salvador es Jesús. Que no es que Jesús es un gran maestro, no es que Jesús fue un iluminado, no es que Jesús fue una persona muy buena, no. Una cosa es eso, lo que piensan muchas religiones o lo que piensan muchas personas, pero otra muy distinta es que Jesús vino a salvarnos. Pero para que una persona pueda entender que necesita ser salvada, primero tiene que entender que está perdida. Y el evangelio, como Pablo muchas veces lo menciona y como se menciona en toda la palabra, el evangelio es el poder transformador de Dios. Ahora entonces nosotros vamos a comenzar a ver poco a poco cómo vamos a ir de lo más básico, de lo más elemental, transmitiendo ese evangelio a través de este capítulo en Juan. Fíjense, esto vamos a ir, por favor, al versículo 14. Yo quiero que veamos esto porque nos vamos a manejar en lo sucesivo del tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que podamos ver cómo Jesús hila lo que es la historia del Antiguo Testamento con el momento en el que él, ya en su ministerio en la tierra, inicia este Nuevo Testamento. Fíjense cómo dice en el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ok? Vamos a ver no solamente lo que es saber efectivamente cómo enseñar la palabra de Dios, sino tenemos que entender que es necesario, como lo hemos venido haciendo a través de todos estos jueves, estudiar, leer la palabra de Dios para poder conocer el porqué de todo lo que Jesús predicó con su palabra. Fíjense, y vuelvo a repetirlo, Nicodemo era el sumo Sanedrín y él no entendía las palabras de Jesús. Y Jesús en un momento le dice, si hablándote cosas humanas no me has entendido, ¿cómo te voy a hablar de cosas celestiales? Eso se lo dijo Nicodemo. Se lo dijo Jesucristo, el Señor, a Nicodemo. Entonces, fíjense bien, ya después de haberles dado lo que es el perfil, la presentación de Nicodemo con Jesucristo, podemos entonces ver que Nicodemo era un hombre que entre todos los fariseos, él era uno de los más fieles, de los mejores estudiados. Él era, humanamente hablando, una buena persona. O sea, cualquiera podría decir, e incluso él tenía en gran estima a Jesús. Nicodemo fue uno
de los que estuvo hasta en el, vamos a decirlo así, en el entierro de Jesucristo, en todo momento, cualquiera podría decir que Nicodemo tenía asegurada ya su entrada al cielo. Israelita, fariseo, del Sanedrín, amigo de Jesús, le decía, yo sé que tú tienes que venir de parte de Dios. O sea, cualquiera diría, bueno, Nicodemo está asegurado, O sea, ya él tiene el boleto. Además. Pero ¿qué le dice Jesús? Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, si no, no vas a ver el reino de Dios. Entonces fíjense algo, muchas personas, y no estoy juzgando a nadie, pero es una realidad, muchas personas dicen, yo soy cristiano, o yo, ¿a dónde vas tú? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde voy a ir? Yo voy al cielo. Y comienzan digamos, a sacarte la cartilla de todas sus atribuciones y de sus bondades, o te dicen, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo diezmo, yo le doy al pobre, todas las cosas que posiblemente Nicodemo hacía, pero cuando se confronta con Jesús, Jesús de una forma como solamente lo podía hacer, tan sabia y con tanto amor, le decía a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a ir al cielo. O sea, toda la parafernalia de lo que puedo ver en ti, toda tu bondad, tu elegancia, todo lo buena persona que eres. No, pero es que él es buena persona, chico, no hace nada mal. Todo eso no te sirve si no naces de nuevo. Y fíjense, y Nicodemo, perdón, conociendo como pocos todo el Antiguo Testamento, la Torá, toda la ley de Moisés y todo, no entendía las palabras de Jesús. Ahora bien, ahí ya se nos está comenzando a presentar el problema. ¿Qué problema? De que cómo entonces nosotros podemos efectivamente utilizar el mensaje de Jesús para llevárselo a otras personas, para que esas personas se convenzan a sí mismas de que están en pecado. O sea, ¿cómo tú puedes convencer a alguien, como les dije ahorita, para que una persona entienda que necesito un salvador? Yo tengo que entender, estoy perdido. Si no entiendo que estoy perdido, esas son las personas que van a decir que fastidio ir a la iglesia, no me comiences con tu fanatismo, no me interesa hablar de eso, yo medito, yo leo filosofía, yo le doy un pedazo de pan siempre a un mendigo que está cuando yo voy camino al trabajo. O sea, yo me gano el cielo con mis méritos, o yo no he matado a nadie. O sea, lo que yo creo que siempre he conversado mucho con usted. Entonces, viendo a un hombre como Nicodemo, cualquiera, repito, diría, no, bueno, pero Nicodemo, o sea, de hecho, hay un dicho que es como ley para los judíos, para los israelitas, que dice que si dos personas van al cielo, uno es fariseo. Eso lo decían en esa época, ¿ok? O sea, queriendo decir los fariseos, bueno, o sea, ellos se ganaron el cielo. Y Jesús, diciéndole al principal, le dijo, si no naces de nuevo, no vas a ir al cielo. Y dense cuenta en el estado de ceguera espiritual que tenía el gran maestro, que cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, le dijo, pero ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Si nos salimos un poco ahorita del contexto de la Biblia y del contexto de lo que estamos hablando del Señor Jesús, es una tontería que cualquiera se podría reír, decir, y tú estás pensando que tú tienes que volver al vientre de tu madre, si eso es imposible, o sea, eso es ilógico. Pero allí se encontraba Nicodemo, el gran maestro, el del sumo Sanedrín. Y Jesús, hablándole muy sencillamente, le dijo, si no naces de nuevo, no vas al reino de los cielos. ¿Ibas a decir algo? No, solo preguntándome si yo estoy dando esta palabra, o sea, contándole a un amigo o hablándole a un familiar de esta palabra, y me dice, ¿y cómo nazco de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Porque esa es la persona. Claro, es que por eso sí, no, y fíjate, y por eso es que, como les digo, y ya van a ver lo interesante de verdad, cómo nos vamos a mover entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, fíjense bien, para continuar con lo que es la lectura. En el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús ya le dio su palabra y Nicodemo, por supuesto, sin entender, le dice, ajá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Explícame cómo me como eso, ¿no? Entonces, fíjense lo que respondió Jesús. Repito, miren cómo dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver lo que, claro, estamos leyendo algo que ocurrió ya hace más de 2000 años y lo vemos como que muy lejano, una historia muy hermosa o muy interesante,
Pero esto pasa hoy en día, Claro. que las personas lo que han adoptado es un sistema de religión y creen que con eso ya están bien cuando piensan en cosas eternas como lo que podría ser tu destino final, el cielo, o de lo que menos hablan del infierno, porque o les aburre o no lo creen o les da tanto terror. Pero entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que lo que es la parte espiritual no va a depender de lo que es tu conocimiento como tal o lo que son tus experiencias humanas o cómo es simplemente tu día a día. Aquí podemos ver que una persona del sumo Sanedrín estaba totalmente ciega espiritualmente. Y ahora sí, para ir a darles el problema, para poner el problema sobre la mesa, les explico lo siguiente. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, ¿qué quiere decir? Que está muerta espiritualmente. Si una persona, tú le presentas el evangelio y esa persona está muerta espiritualmente, ¿cómo te va a entender? Y si no te entiende, ¿cómo se va a salvar? O sea, yo sé que parece como que fuera un juego de palabras. Si fuera yo le diría a esa persona, ajá, tú me vas a venir a explicar algo, pero no lo puedo entender porque estoy muerto espiritualmente. Pero si no te entiendo, entonces no voy a poder dejar de estar muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué salida tengo? O sea, ya hemos presentado entonces lo que es el problema. ¿Cómo haces tú para presentarle a una persona la idea de que esa persona, por supuesto, no se lo va a decir a los golpes para que la persona en amor pueda entender el mensaje, pero sí tiene que hacerle entender, mira, tu condición espiritual está muy alejada de Dios, tanto que espiritualmente estamos muertos, estamos ciegos espiritualmente. Necesitas llegar, como dice la palabra, a la luz de Cristo para que entonces puedas entender este evangelio. Y el versículo 14 que les leí ahorita es la respuesta a ese problema. Y ya ustedes van a ver por qué. Fíjense cómo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo, sin saberlo, estaba escuchando en ese momento algo que por supuesto todavía no había pasado, de que Jesús mismo le estaba diciendo, Nicodemo, me van a crucificar, o sea, me van a levantar y ya vamos a entender mejor qué significa levantar. Me van a levantar, perdón, y esa va a ser la única forma en la que vas a poder entender y en la que vas a poder nacer de nuevo. Fíjense, quiero hacer una pausa porque Pablo en Corintios, él dice, por eso me he persuadido de no venir con ningún conocimiento, sino solamente con la idea de presentar a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Y qué dice también Pablo en Romanos? Porque esto es locura para el ser humano, o sea, para el que está muerto espiritualmente como Nicodemo. O sea, dense cuenta todas las cosas que Nicodemo le ha dicho. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Pero ¿cómo es eso? Tengo que volver al vientre de mi madre. O sea, dense cuenta que todas esas palabras son locura. Tú oyes a cualquier persona, no, es que tengo que volver al vientre de mi madre. Ese se volvió loco. El evangelio, o sea, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo es locura. Cuando Pablo dice para el carnal, significa para el que está muerto espiritualmente, porque no puede entender. Sí. Ok, entonces ahora sí, para que podamos seguir entendiendo mejor y viendo con más claridad la pintura, el mensaje, vamos a ir a Números en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Números capítulo 21. Vamos a ir un momento, ese es el cuarto libro de la Biblia, ¿verdad? Números capítulo 21. Ese es el cuarto libro de lo que se llama o de lo que llaman la Torá o el Pentateuco, la ley de Moisés, de los 5 libros, ¿ok? Capítulo 21. Sí, vamos a ir al capítulo 21, específicamente, vamos a ir al versículo 24, perdón, al versículo 4. Números, capítulo 21, versículo 4. Permítanme brevemente, porque es una historia corta, leerles esto que ocurrió cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo. Fíjense cómo dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué dijo ese pueblo? Dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Fíjense, y esto, claro, uno, bueno, sí, es que hubo un pueblo hace miles de años. Dense cuenta, hoy en día, esa no es igual la naturaleza humana. O sea, miren qué malagradecidos son, que eran esclavos. Dice que o sea, que era tan dura la esclavitud de ellos, que ellos anhelaban la muerte, o sea, los tenían peor que animales, los liberan, ven tantos milagros de Dios, se abre el mar, una columna de fuego los tapaba de día, perdón, una columna de fuego los tapaba de noche, una columna de nubes los cubría de día, o sea, ven tantas cosas y dense cuenta como le dice, oye, me sacaste de Egipto para hacerme morir aquí en el desierto. Tú sí eres mal agradecido. Cualquiera puede pensar eso. ¿Y ustedes creen que hoy en día no pasa eso? Cuando tú le hablas a alguien de Dios o algo así, fíjense, en mi trabajo siempre va un señor de cierta edad y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Yo le digo, bien, gracias a Dios. Ya vas a estar metiendo a Dios en eso. ¿Qué tiene que ver Dios en eso? Sí, sí, hay personas que hasta se sienten como ofendidas. Y lo que ocurrió hace 3.500 años, lo que ocurrió hace 3.500 años, sigue pasando hoy en día. Pero vamos a seguir la historia para que podamos entender mejor. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando se refiere a este pan tan liviano, se está refiriendo al maná. ¿Ok? Bien. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, Dios a los malagradecidos, hablando de una forma muy sencilla, que eran a los rebeldes, les envió como castigo serpientes y dice, por supuesto, si podemos leer después mejor en contexto todo lo que es números, que murieron muchas, pero muchas personas, miles de personas. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué pasa? Y es naturaleza humana. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Las personas nunca se acuerdan de Dios. Nunca. Moisés oró por el pueblo. Sí, pero cuando viene el castigo, ahí sí, Dios mío, ayúdame. Dios mío, sácame este problema. O sea, Dios mío, tal cosa. Y cuando Dios te saca el problema, Dios ni me acuerdo de quién es Él. Es naturaleza humana y mientras el mundo sea mundo, lamentablemente el ser humano seguirá así. Ok, entonces Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, fíjense bien esto, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare la serpiente vivirá. No sé si ya están tomando la semejanza de lo que estamos hablando con Nicodemo en Juan 3 y lo que está ocurriendo aquí. Fíjense bien algo, vamos a ver qué está pasando aquí. El pueblo pecó contra Dios, el pueblo se rebeló contra Dios y Dios envió un castigo de muerte. Las serpientes estaban picando a las personas y morían en el desierto. Cuando el pueblo le dice a Moisés, Moisés, ora por nosotros, intercede por nosotros, ok, Dios le dijo, te voy a dar una solución. ¿Cuál va a ser la solución? Moisés levanta una serpiente, ¿verdad? Ardiente, era de cobre, y toda persona que sea picada por esta serpiente, que mire a la serpiente, que la mire. Número uno, la solución que Dios le dio no fue preventiva. Dios no dijo, ve a la serpiente y no lo van a picar la serpiente, no. Tienes el castigo. Te van a picar las serpientes. Pero si me obedeces y si miras a la serpiente, no vas a morir. No sé si ya podemos comenzar a ver lo que Jesucristo en el Nuevo Testamento vino a hacer cuando se levantó en esa cruz y cómo Dios dijo, si miras a la cruz, entonces te voy a librar del veneno del pecado. Vamos a seguir leyendo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente, perdón, de bronce, creo que dije de cobre, de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios no le dijo, ponte el suero antiofídico, tienes que hacer esto,
ve con una receta. Dios dijo fue, mira la serpiente. O sea, obedéceme, Obediencia. cree en lo que yo te digo, confía en mi palabra. Amén, sí. Y a mí me llama mucho la atención algo, Mar, porque si en el principio fue la serpiente la que apareció y tentó, Sí, ¿por qué se usa la misma figura? Porque Dios decidió que fuese una serpiente en sí, dos oportunidades con Moisés, cuando se presentó ante los excelente, reyes y excelente porque pregunta, excelente. Y fíjate por qué. ¿Qué pasa en el Edén? Satanás toma a la más astuta de todas las creaciones de Dios, a la serpiente, ¿verdad? Y a ya. través de la serpiente viene la tentación con Eva y con Adán, ¿cierto? Ujú. ¿Qué hizo Dios? Dios maldijo a la serpiente. Tu pregunta me ayudó a seguir con el tema porque para allá iba. La serpiente, sí, la serpiente es un ser un maldito, es un ser que está maldito por Dios. Qué palabra tan horrible, pero tengo que decirle. Es un ser que está maldito por Dios. ¿Por qué Jesucristo, si es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por qué Dios no le dijo a Moisés, Moisés, levanta una imagen de un cordero, hazte una imagen de un cordero, y cuando miren la imagen del cordero, van a ser salvos? Ya vamos a entender por qué, no se preocupen, para allá vamos. Pero sí, en efecto, la serpiente era el animal que Dios maldijo. La serpiente era maldita. Ahora, ¿por qué entonces Dios le dijo, mira la serpiente, que es el animal maldito? ¿Qué dice en Isaías? En Isaías no dice maldito todo aquel que muere en un madero. El que moría en una cruz era una muerte tan horrible que en Isaías Dios dijo, maldito sea todo aquel que muere en el madero. No me quiero adelantar, no quiero tener la tentación de adelantarme, pero vamos a volver de nuevo entonces a la conversación que que Jesús el Señor tenía con Nicodemo en Juan. Vamos a volver. Fíjense cómo dice, permítanme repetir ahora versículos 14 y 15. Miren cómo dice. Y como Moisés levantó, Jesús hablándole a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué una serpiente y no, por ejemplo, un cordero o cualquier otra cosa? Mira, simplemente León no se levanta un palo con la figura, no sé, de una B o de una X, lo que sea. No, ¿por qué tiene que ser con el animal maldito? Porque cuando nuestro Señor vino a la tierra, ¿qué nos dice la palabra? Él se hizo en semejanza de pecado. Él se hizo, como dice en Isaías profetizado, él se hizo maldición en la cruz para que nosotros no tuviéramos que pagar la ira y el castigo de Dios. Fíjense que el primer Adán, como nos lo enseña también tanto en Hebreos como Pablo, el primer Adán, el primer representante de la humanidad, cayó. Adán, estando en el Edén, en el paraíso, teniendo todas las bendiciones de Dios, cayó. Jesús, estando en el desierto, venció a Satanás y al pecado. Pero él se vino a hacer maldición por nosotros a semejanza de pecado. Fíjense que no dice pecador, dice a semejanza de pecado, que es muy diferente. Claro. Y en la cruz, como lo dice tanto la ley de Moisés como todos los profetas, dicen, maldito sea el que muere en un madero. Jesús se vino a hacer semejanza de maldición para que esa maldición, la maldición del pecado y la maldición de la muerte eterna, entonces, a los que lo miren a él en esa cruz, a los que crean en la cruz, no caiga el juicio de Dios. Nosotros, todos, nos guste o no nos guste, todos tenemos la maldición del pecado en nuestra vida. Tenemos ese veneno de la serpiente. Dios no lo quitó. Él dijo fue, mira la cruz. Y vivirás. Mira la cruz y vivirás. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dijo, porque todo el que crea. Entonces, repito una parte. Aquí hay algo importante que es necesario que todos entendamos. El apóstol Pablo nos habla en Romanos 8:28, repito, que ya hemos sido predestinados para la gloria de Dios. Pero ¿qué dice en la Biblia? En la Biblia no dice que Dios creó a nadie para, no, a este lo voy a crear para enviarlo al infierno, no. El que se condena, ¿por qué es? Porque no cree.
Lo que pasa es que en nuestros estándares humanos, hoy en día, que tú le digas a alguien, mira, si tú miras la cruz y tú crees en la obra de Jesús, tú eres salvo. O sea, tu eternidad no la vas a pasar en el infierno. Tan fácil, algo tan sencillo. ¿Quién dijo fácil y sencillo? El que dice fácil y sencillo no entiende la cruz, porque no entiende que Dios se hizo hombre en la encarnación. Miren, eso es más complejo, y de hecho el hombre no lo puede explicar, pero eso es más complejo teológicamente explicarlo que la creación del universo entero, que Dios se haya hecho hombre. Y Dios caminó entre nosotros, y un hombre que ni siquiera un solo pensamiento malo o negativo tuvo, un hombre que en todo fue perfecto, se hizo a semejanza de pecado. Y entonces, el que dice o cree, pero tan fácil, bueno, está bien, vamos a complacerlo porque está comenzando a caminar. Entienda que con mirar y creer va a ser salvo, así como más de 1500 años antes, Dios le dijo a Moisés, el que mire a la serpiente será salvo. Jesús, siendo el postrer Adán, ¿verdad? Él vino, o sea, Dios haciéndose hombre, él se vino también a identificar como humano, así como la serpiente era el castigo y Dios puso como salvación una serpiente también. Bueno, por Adán, todos nosotros caímos en la maldición del pecado, por un hombre también vamos a ser salvos y ese hombre es Cristo. La serpiente te mataba, la serpiente te daba vida. Por Adán entró el pecado y la maldición, por Jesús un hombre también entró la salvación y la vida eterna. Ojo, y eso que, muchachas, créanme, no, bueno, apenas estamos abriendo la puerta, porque faltan varios jueves para poder entender todo. ¿Sabes qué, Omar? Me viene a la mente como yo llegué aquí a Chile cuando... no me acuerdo. No, yo dije esta parte, corte. Porque, bueno, la voy a cortar. De hecho, yo la pongo. Okay. No me acordaba, perdón. Pero precisamente fue por una persona que nos abrió la oportunidad de vivir en un departamento y él me confiesa su conducta como ser humano. Okay. Y me dice, no, ser humano, me diga eso, yo soy un hombre malo. Y me impacta cómo Dios puede transformar. O sea, esto es impactante. O sea, esta revelación es impactante. O sea, sí, porque yo decía, Dios, pero tú me permitiste que este hombre, aun siendo así, te abriera estas puertas y nos diera la oportunidad de estar. Y sí, efectivamente, la misma serpiente la usó. Ahora, el por qué, una de las cosas pienso yo que es como para que nosotros también entendamos su omnipotencia. O sea, que realmente está por encima de todo. Dios es absoluto en todo. Absoluto. Y fíjense, y hay muchas personas que ni siquiera saben, porque no se han tomado la bendición de leer la palabra, que dicen, no, bueno, es que todo esto de Jesús y todo eso comenzó con el Nuevo Testamento. No, el plan de Dios se ha revelado desde el Génesis, la salvación, la redención en la cruz. La redención, sí, la redención de la cruz nos la habló desde el Antiguo Testamento, porque fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, no el prepucio masculino solamente que era la señal del pacto, no. Fíjense cómo dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, Deuteronomio 36. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y también muchos cientos de años después, en el libro del profeta Ezequiel, dice lo mismo, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, para el que quiera buscarlo o leerlo después. Entonces se cuenta como no solamente lo que es el plan de redención, y no solamente lo que Dios nos está enseñando aquí, o sea, diciéndonos, si fuera una forma muy criolla, mira, tú estás perdido eternamente. Pero lo único que tienes que hacer, o sea, Dios primero presenta y nosotros tenemos que presentar primero la mala noticia, decirle a la persona, tú estás condenado al infierno por toda la eternidad. Lo crea, claro. Eso lo digo ahorita de esta forma, a modo didáctico, pero por supuesto Dios dará palabra y sabiduría para el momento de presentarlo. Pero primero tienes que venir con la mala noticia y hacerle entender a la persona, tú estás perdido.
y estás perdido por siempre. Y no valen ni tus obras, no vale lo bueno que eres, no vale lo inteligente que eres, no valen tus títulos, no vale que le hayas regalado a tu hija la casa de muñecas o no vale que le regales a tu hijo nada, no vale lo bien que trates a tu esposa, esas son otras cosas. Estás perdido y necesitas un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Y lo que tienes que hacer es mirar a la cruz. Cree en el mensaje de Jesucristo. Cree en que Él, en esa cruz, si la miras, vivirás. Fíjense, Dios lo sencillo que le dijo a Moisés, mira, Moisés, al que lo pique la serpiente, que mire la cruz. Perdón, que mire la serpiente. Dios no pidió más nada, que mire la serpiente. Dios no está diciendo que se arrodille, que me pida perdón por una semana, que llore, no. El que lo pique la serpiente, el que sea víctima de mi castigo, que mire la serpiente y ya. Así de sencillo. Ok. Qué hermoso eso que nos acabas de enseñar. Entonces, gloria a Dios. Sí, amén, gloria al Señor. Entonces, fíjense bien, ya después de que nosotros, por supuesto, porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado, estamos viendo que Jesús le está enseñando algo tan elemental y que ya había pasado con Moisés. El propio Nicodemo no entendía esto. Aquí podemos ver entre las palabras de Jesús que le está diciendo eso. Yo he venido a ser esa serpiente porque yo que soy santo me voy a hacer maldición para que entonces tú no seas maldición. Y por eso es que él desciende, porque baja, ¿no? Sí, no, pero eso lo vemos otro día, pero sí, en efecto, el Señor sí desciende después cuando por Él muere. Todo lo que cargaba, ¿no? Sí, pero después les explico eso, no se preocupen, pero sí, escríbelo porque después les explico eso para que no saben, porque ese es otro tema. No, pero está bien. Es interesante porque son tantas cosas. Sí, porque eso bailando, no, perfecto, sí, claro. Entonces, Nicodemo, mire, yo les aseguro a ustedes, para que podamos entender esto, que nosotros todos nos reunimos en contra de Nicodemo e hiciéramos un examen del Antiguo Testamento, todos nosotros juntos no podríamos contra Nicodemo. Pero Nicodemo no entendía este mensaje. Entonces, nosotros, cuando vayamos a presentarle a Jesucristo a otra persona, cuando vayamos a presentarle el Evangelio, tenemos que estar conscientes que vamos a tener enfrente posiblemente a un Nicodemo. Tal vez no por la excelencia que tenga en doctrina o conocimiento de la Biblia, sino que simplemente es una persona que está ciega espiritualmente, que está muerta espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle? Ahora sí vamos como desmenuzando un poco el mensaje. Mira la cruz. Yo quiero salir ahorita un poco del contexto de la Biblia y les voy a contar algo de uno de los hombres que en toda la historia de la humanidad ha sido llamado como el mejor predicador. Por supuesto, después de nuestro Señor, después de Pablo, pero es llamado el príncipe de los predicadores, que se llamó Charles Spurgeon, que yo les he mandado muchos mensajes de él. Fíjense bien, Spurgeon, más o menos como por el invierno, si no me equivoco, como de 1850, Spurgeon tenía como 15 años. Y él era un hombre que él lo decía, que él se sentía miserable porque él no creía. Y entonces, cuando se despierta esa mañana, era por supuesto domingo de 1850, la mamá le dice, mira, no vayas a la iglesia a la que nosotros siempre vamos porque por la nevada se han trancado todos los caminos. Trata de ir a otro lugar para que puedas conseguir un sitio donde puedas escuchar el mensaje. Spurgeon, para hacer corto el cuento, llega a una iglesia metodista donde para colmo por la nevada ni siquiera va el predicador que iba a ir a predicar. Entonces se levanta una persona de entre los que estaban ahí congregados y abre y comienza a leer el libro del profeta Isaías, el capítulo 45. Y dentro de esos versículos, ahí el hombre cuando comienza a predicar, le dice a todos, por supuesto, le dice, miradme a mí, que dice Isaías, mírame y vivirás. Y en ese momento Spurgeon dice que recibió una revelación tan grande porque más allá de toda la teología y del estudio de la Biblia, él entendió que el regalo y el don de Dios tan sencillo que era creer en la obra de Jesucristo. Y él dijo que él recibió algo tan liberador en ese momento y tan revelador que toda la miseria que él sentía en el momento por culpa del peso de su pecado, Jesucristo la había quitado. Pero lo único que tenía que hacer, lo que le acaba de decir a Nicodemo es, mírame a mí, o sea, enfócate en mí.
yo en la cruz, el Señor en la cruz, y serás salvo. Y Spurgeon dice que después de ese día, él entró en un gozo y en una felicidad que nada se podía comparar. Y para ya terminar esta historia, Spurgeon después con los siglos fue llamado el príncipe de los predicadores. Ningún hombre predicó jamás como Spurgeon lo hacía, como lo hizo en su tiempo. Entonces, ¿y con qué fue? Simplemente dijo fue, mírame a mí, Isaías 45. Creo que debo tener tal vez por allí, después les doy el versículo como tal, pero sé que es en el capítulo 45. Y solamente fueron con esas palabras, mírame a mí. Ahora bien, volviendo un poco entonces ahora con el contexto de la conversación entre Jesús y Nicodemo, yo quiero que veamos una comparación muy sencilla que está en el propio Evangelio de Juan. Fíjense que cuando el Señor dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, eso no les suena mucho a ustedes en lo que es el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos un momento, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 1, al versículo 11. Miren cómo dice el propio Evangelio de Juan. Aquí está, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si queremos, y debe ser así, si queremos comenzar desde lo básico, tenemos que enseñar a las personas a decirle, cree en la obra de Jesús. Con que tú creas en lo que Jesús hizo en la cruz, Él te va a constituir, Él te va a hacer a ti un hijo de Él. Por supuesto, hay muchas personas que miran, no, pero no solo basta con eso. Vamos con parte, ya va. Vamos por parte. Pero lo primero es creer en la obra. Enfócate. Entonces, cuando te vayas a dirigir a cualquier persona, ya tú debes entender que el primer foco de lo que tú tienes que dar con la persona es que hagas que esa persona mire la cruz, mire la obra de lo que Jesús hizo. Que es locura para la persona, que la persona a lo mejor se puede burlar o que simplemente le cueste creer. Eso ya no es tu trabajo, eso es trabajo del Espíritu Santo. Claro. Nosotros, como somos siervos de Jesucristo, nuestro trabajo está es en predicar, en decir a los demás, en comentarles lo que Jesús ha hecho, lo que está escrito en la palabra. Ahora bien, y esto es un momento de reflexión, ¿cómo podemos hacer esto si no leemos y si no estudiamos la palabra? ¿Cómo podemos enseñar este mensaje si no conocemos la conversación de Jesús con Nicodemo? Sería imposible. ¿Cómo podemos nosotros saber esa comparación de lo que Jesús le enseñó a Nicodemo, hablando de lo de Moisés, si no hemos leído Números 21? O lo podíamos haber leído en el caso, en mi persona, yo he leído Números, pero nunca había hecho relación de ambas. No entendía que el levantar la serpiente me llamaba la atención que fuese una serpiente y me daba como miedo, para confesarlo. Claro. Pero nunca lo llegué a relacionar. Fíjate que por eso es que, bueno, va el crecimiento espiritual también. Porque ahora ya, y lo más hermoso es que no tengo duda, pero también esto me permite conocer un poco cómo actúa Dios. Y lo he vivido en mi día a día, sí. O sea, tengo testimonios de eso, de cómo él pudo haber utilizado serpientes hasta para abrirnos el camino. Es que eso es lo que me llama mucho la atención. Increíble. Para que tú veas, o sea, que, porque como para Dios nada es imposible, no, pero o sea, nada. Y como Él es absoluto, Él utiliza Él hasta puede utilizar un símbolo de maldición para hacernos entender de que su Hijo, siendo santo, se hizo como si fuera pecado y se hizo maldición para que entonces, como por un hombre entró la maldición, por otro hombre exactamente igual, pudiéramos tener vida eterna. Por una serpiente entró la muerte, por una serpiente se podía salvar, entró la vida, por un hombre Adán entró el pecado al ser humano, por un hombre Jesús, el postrer Adán, entró la vida eterna. Por el nuevo nacimiento, claro. Por el nuevo nacimiento, exactamente. Ahora bien, yo quiero que leamos algunos cortos pasajes, por ejemplo, del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, miren cómo dice aquí. Primera de Corintios, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 14. Fíjense cómo dice el apóstol aquí. Yo justamente lo leí. Miren cómo dice. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Así Dios. es. Repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es. Entonces, yo quiero que ahorita recordemos algo que hablamos, yo creo que hace más de un año, cuando les hablé de una carta de Juan, cuando dice que existen algunos que son niños espirituales, otros que son jóvenes y otros que son adultos. Si nosotros queremos servir a Dios, si nosotros queremos compartir el mensaje, tan sencillo que si yo tengo un familiar, esposo, esposa, hijos, primos, padre, lo que sea, si yo amo a alguien y deseo compartir este mensaje, yo primero, como dice Pedro y como también dice Juan aquí mismo en Corintios, yo primero debo beber la leche espiritual, después comer las viandas para poder crecer espiritualmente y entonces al momento de leer la palabra, el Espíritu de Dios me revela estas cosas que tal vez otras personas la leen, pero por su, digamos, estado de ser bebés espirituales no las pueden entender. Para los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, Cristo es el todo de nuestra vida. No es, no es que Cristo es lo más grande que yo tengo. No, Cristo es lo único que tengo, porque fuera de Cristo yo no tengo parte con Dios. Claro. Fuera de Cristo yo no tengo parte con Dios. Y esto es importante entenderlo en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hoy podríamos, qué es lo que hoy podríamos entonces nosotros entender? Okay, fíjense bien, ya nosotros hoy hemos dado apenas el primer paso, hemos apenas abierto la puerta para entender que cuando le querramos brindar el mensaje a las personas, tenemos que hacerlas entender que para que la persona genuinamente pueda tener vida eterna, para que la persona genuinamente, podamos decirlo, sea verdaderamente cristiano o que Dios, Espíritu Santo, viva en nosotros, tenemos que nacer de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo es entonces mirando la cruz, o sea, creyendo en el mensaje de salvación, a pesar de, como dice Pablo, que para el ser natural, el que todavía de verdad no ha nacido de nuevo, estas cosas son aburridas, son fastidiosas, no las entienden, o te pueden decir que tú lo que estás es loco o que todo eso es fanatismo. ¿Por qué? Repito, porque para el hombre natural no percibe estas cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Creo que por lo menos hasta ahorita podemos estar claros y para ir entonces finalizando por lo menos esta primera parte, yo los invito por favor que vayamos al libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Fíjense cómo dice también Pablo en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces aquí nosotros podemos ver que el mensaje que tenemos que ofrecer a las personas es hacerles entender que Jesucristo, Él se hizo maldito por haberse dejado colgar en la cruz, se hizo a semejanza de pecado y que lo primero que tenemos que hacer para poder nacer de nuevo, para poder entonces que el Espíritu de Dios trate con nuestra vida y entender estas cosas espirituales, es entender el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, que podamos entender que Jesucristo murió por nosotros y que resucitó. Yo creo que, bendito sea Dios, ya por hoy, ya con esto que hemos compartido hasta ahorita, ya es suficiente para no abrumarlos tanto. Para el jueves que viene continuaremos con este tema, con todo lo que es el saber cómo predicar el mensaje como tal, y lo seguiremos viendo con el favor de Dios de estos pasajes de Jesús en Juan. Yo quisiera ahorita, para hacer una pausa, lamento mucho que mi hermana Yoleida no pueda compartir o conversar con nosotros por la parte tecnológica, pero por lo menos ahorita que estamos aquí, Liliana, me gustaría saber qué piensas, qué opinas de lo que hemos tratado esta noche, qué has pensado de lo que es cómo saber presentar el mensaje efectivo con esto que hemos iniciado hoy. Bueno, para empezar tenía esa duda.
porque realmente había tratado con personas que ya tenían cierto conocimiento, por decirlo así, de la palabra, y entonces se me hacía como fácil empezar a hablar del mensaje de Jesús. Entonces era ahí siempre mi pregunta, en mis oraciones yo le decía a Dios, ay, si tú nos has llamado a que debemos siempre hablar de ti, ¿cómo voy a hacer con aquellas personas que jamás han escuchado de ti? Para mí sería demasiado difícil, decía yo, aun cuando a lo mejor uno cree que, ay, no, que sí lo voy a poder hacer, era imposible si no entendemos verdaderamente lo que nos ha querido decir Jesús en su palabra. Eh, y realmente me parece maravilloso todo lo que comentaste porque no es casualidad. Justamente hoy estaba leyendo Corintios y estaba leyendo muchos de estos versículos que tocaste y era con una razón, porque era como una respuesta a eso que siempre le había preguntado, que cómo poder hablar de él a aquellos que todavía no lo conocen. Y créeme que con todo esto que Dios te permitió decirnos, pues he obtenido una respuesta más clara de cómo poder hablar a aquellas personas y siempre basados en el amor. Porque de repente si yo le digo a esa persona que jamás ha escuchado de él o que posiblemente pudo haber escuchado, pero tan sencillo como que no quiere creer, ¿cómo le digo que está lleno de pecado sin que sea ofendido? Entonces, a la final, realmente Dios nos llama es a hablar de Él, indistintamente que a esa persona le vaya a caer o no mal. Quien va a dirigir esa conversación va a ser el Espíritu Santo, porque ese trabajo lo va a hacer es Él. Nosotros tengamos la disposición solamente y el Espíritu Santo hará el resto. Y eso fue lo que me quedó bastante claro. Mira, qué importante varias cosas que has dicho, fíjate bien. Yo quiero comenzar por una. El mensaje de Cristo para nosotros, obviamente podemos decir, o lo primero que puede surgir es un mensaje de amor, porque el plan de Dios es un plan de redención. Así es. O sea, de que a pesar de lo que somos, Cristo murió por nosotros. Y como Pablo lo dice en Romanos 5, ¿cómo tú puedes conocer el amor de Dios? ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? Que siendo yo pecador, Cristo murió por mí, dice Pablo. Así es. Cierto, así es. Y a las personas hay que saber tratarlas con amor. Sí. Hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Pero hay algo muy importante. El ser humano necesita entender, y ahí es donde entra el Espíritu de Dios para darnos esa sabiduría, saber cómo hablar a las personas y cómo entender su palabra para después poder transmitirlo. El ser humano tiene que entender que toda su vida se ha pasado ofendiendo a Dios, que está muerto. Y de hecho, y el Señor lo dice, y hay versículos, porque hay muchas personas que me dicen, no, pues que tienes que hablarle bonito y tienes que hablarle con amor. Sí, hay que hablarles con amor. Pero sabe, de hecho, no recuerdo el nombre de la muchacha, pero hay una muchacha que se asombró y se horrorizó cuando yo le dije, ¿tú sabías que nosotros éramos enemigos de Dios? Bueno, esa mujer casi le da un infarto, que eso es mentira, sí, que yo nunca, no sé, yo nunca le he lanzado una piedra a Dios, yo nunca lo he ofendido, yo nunca he matado. O sea, las cosas que normalmente yo no soy enemigo de Dios. Le digo, pues sí, entérate que eres enemigo de Dios. Claro que sí, y sabes algo, Dios está tan airado en contra tuya que si no aceptas a su hijo, por toda la eternidad vas a ir al infierno. Así es. ¿Qué fue lo primero que hice? Me fui a Romanos, donde dice que el que no tiene al hijo es enemigo de Dios. O sea, Dios se ha levantado como su enemigo. Y Dios, dice la Biblia, que es enemigo de todo pecador y de toda iniquidad.